Ok, muchas gracias, doctora. Pues agradecida por la invitación y pues una disculpa de forma inicial por el retraso del tiempo, pero algunas cuestiones tecnológicas no nos permitieron iniciar antes. Bueno, sin dar más premura al inicio de la presentación, nos arrancamos con el tema de hoy, que es delirium. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes dentro de la geriatría, ya que representa una causa muy alta de morbimortalidad. Y lo más importante quizá es decir que es una patología que está sumamente subdiagnosticada y obviamente por la misma razón, subtratada y subregistrada. Entonces es importante hacer un análisis del por qué está ocurriendo esto. Dentro de las urgencias geriátricas, el delirium quizá es uno de los más importantes temas a tratar, ya que desencadenará también la presencia de otros síndromes geriátricos. ¿Por qué es importante? ¿Me la cambia, por favor, doctora? ¿Por qué es importante hablar del delirium? Pues porque el delirium es un tema grave de salud pública y que genera gastos muy importantes a nuestros servicios de salud, ya que va a generar mayor cantidad de días de estancia hospitalaria, ya que va a generar mayor consumo de fármacos, ya que va a generar mayor impacto en los gastos económicos para las familias que atienden a estos pacientes, pero que también es de forma no intencionada una manifestación clínica de enfermedad que nosotros mismos en ocasiones promovemos, hacemos que dure más tiempo o que empeore la salud del adulto mayor. Es multifactorial, tiene un impacto clínico multidimensional. Como ya habíamos mencionado, es un problema costoso, poco reconocido y que en gran cantidad de los pacientes adultos mayores puede considerarse fatal. Ahorita vamos a revisar un poquito de la epidemiología y nos vamos a dar cuenta qué tan importante es el diagnóstico de esta patología para disminuir el número de defunciones al año de la presentación de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué es el delirium? El delirium es un trastorno neurocognitivo caracterizado por un comienzo agudo de la cognición, la atención y la conciencia y que resulta en una falla cerebral. Es importante entender que para que se presente esta condición clínica debemos de tener ya una pobre reserva cerebral en el adulto mayor. Es decir, un cerebro bien estructurado, un cerebro que no esté enfermo, difícilmente nos va a generar una condición de delirium. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces el delirium es una flecha o una bandera roja que nos debe de indicar que algo ya estaba mal dentro de la reserva homeostática del adulto mayor, principalmente a nivel cerebral o nivel cognoscitivo. Siguiente. Es sumamente prevalente. Si nos vamos a los artículos publicados en México, podemos encontrar que la prevalencia de delirium en pacientes hospitalizados es hasta de un 38-39%, con una mortalidad bastante alta, hasta un 12% en el momento de la hospitalización, hasta un 33% según otros artículos de revisión. Puede presentarse hasta en un 34% de la población hospitalizada y se puede presentar hasta un 40% después del primer año de la presentación del delirium o del egreso hospitalario. Y este puede incrementar hasta 1.5 veces el costo de la hospitalización y hasta 1.7 veces el costo de la medicación en comparación con aquellos pacientes que no presentan esta etiología. Esto hablando de la epidemiología a nivel nacional. Pero ¿qué nos dicen estas revistas internacionales? Pues datos muy parecidos, ¿no? La incidencia va a aumentar con la edad. Entre más envejecido se encuentre el adulto mayor, vamos a tener mayor cantidad de episodios de delirium. En esa población de más de 75 años es la que más se encuentra afectada. Si nosotros vemos en los servicios de urgencias, hasta un 17% se puede presentar, en hospitalización puede llegar hasta un 30%. Y si nos vamos a aquellas áreas hospitalarias en donde se requirieron tratamientos un poquito más complejos o el insulto de la patología fue mayor,
como pueden ser en las cirugías cardíacas o patologías ortopédicas, pues vemos que este delirium aumenta casi hasta un 50%. Lo mismo ocurre en padecimientos tan graves como puede ser el cáncer o en aquellos pacientes que están en cuidados paliativos, ¿no? Y lo mismo en la terapia intensiva, en donde se presumen que las patologías deben de ser bastante severas para poder ingresar a estos servicios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que estamos ante una patología que va a reflejar la fragilidad que tiene el cuerpo del adulto mayor y la baja reserva homeostática. Entonces, por eso es muy importante darnos cuenta de y diagnosticar de forma oportuna el delirio. Siguiente. Bueno, es una forma clínica de presentación de otras patologías. Es decir, dentro de la geriatría nosotros tenemos que la mayoría de las enfermedades no se presentan con los síntomas y los signos que normalmente conocemos de presentación en los adultos jóvenes. El adulto mayor se comporta de una forma totalmente diferente. Y el delirio podría ser o es en muchos casos la presentación de enfermedad de cualquier otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. En ocasiones podemos presentar únicamente delirium en el contexto de un paciente que está ante un cuadro de cardiopatía isquémica, o puede ser la presentación de enfermedad de un paciente con un cuadro neumónico, de una fractura, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Con frecuencia también está asociado al tratamiento que nosotros indicamos. Cuando nosotros iniciamos o retiramos un medicamento, tenemos que estar muy alertas en el contexto del paciente adulto mayor, porque puede ser el delirium la manifestación de los cambios producidos por las decisiones terapéuticas que acabamos de tomar. Entonces, repetimos, es una patología que está subdiagnosticada, que está subregistrada, que está subtratada. Y lo más importante es que se puede prevenir. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer el delirium en los pacientes adultos mayores, podemos ahorrarnos muchísimos problemas. Es de etiología multifactorial. Bueno, pero ¿qué puede provocar esta enfermedad? La siguiente, por favor, doctora. El delirio provoca un incremento de la morbilidad y de la mortalidad, tan importante que 1 de cada 3 pacientes que presentaron delirium va a fallecer dentro del primer año. Esto provoca estancias hospitalarias mucho más largas. Y ya sabemos que en un adulto mayor que se queda hospitalizado se van a sumar más medicamentos, va a aumentar la probabilidad de mayor inmovilidad, la generación de úlceras por opresión. Entonces, el delirium será igual a un precursor de otros síndromes geriátricos o alimentador de la presencia de síndromes geriátricos en el adulto mayor. Va a incrementar los costos tanto a nivel del sector salud como a nivel de los gastos de bolsillo de los cuidadores, incrementará los reingresos hospitalarios, incrementará las tasas de institucionalización. Muchos pacientes que han desarrollado cuadros de delirium ponen en jaque a muchas de sus familias, llevando al colapso a sus cuidadores, y pues que muchos de ellos se ven en la necesidad de buscar espacios con atención diferente y a lo mejor dirigida y especializada para poder preservar la salud de su familiar. Es importante mencionar lo siguiente, no se detecta hasta el 66% de los casos por los médicos, es decir, nos estamos quedando cortos al momento de hacer el diagnóstico. Tristemente no se está reconociendo la patología y es importante hacer por esto una autocrítica de lo que qué está pasando dentro de nuestros servicios de salud, que no estamos reconociendo una patología tan importante y generadora de morbimortalidad en nuestra población anciana. Siguiente, si nosotros nos vamos a revisar los artículos internacionales, lo que nos van a decir en estos estudios multicéntricos o de cortes bastante amplios es que el delirium va a generar mayor mortalidad, va a generar mayor demencia, va a generar mayor institucionalización. Siguiente, por favor. En el adulto mayor, el delirium está asociado con una alta tasa de mortalidad, independientemente de las comorbilidades, de la gravedad de la patología que llevó al paciente a la hospitalización y de su edad.
Y aquí un punto clave y muy importante es darnos cuenta que el delirio mata a una persona. Una de cada 3 personas que entran a hospitalización y desarrollan delirium va a fallecer en el momento. Cada 48 horas de delirium aumenta la probabilidad de ese fallecimiento. Y este delirium se va a prolongar hasta 3 veces más el tiempo que se tuvo durante la estancia hospitalaria, si es que fue en hospitalización cuando lo presentó, puede presentarse de 3 a 4 veces más el tiempo, aun cuando ya está dado de alta el paciente. Siguiente, por favor. Entonces, genera un gran impacto en los pacientes de edad avanzada hospitalizados y pues lo que mencionábamos hace rato, ¿no? 1 de cada 3 adultos mayores va a fallecer al año de haber presentado esta patología. Entonces, el delirium es un indicador, siguiente por favor, doctora, de la calidad de atención que estamos teniendo con el adulto mayor. Es un problema de salud complejo en una persona frágil. Requiere de una intervención centrada en el paciente de forma temprana, de forma oportuna, continua y coordinada por parte del equipo de salud, en comunicación de todos los integrantes que estamos atendiendo en este momento la patología del paciente, pero también tenemos que hacer un equipo coordinado con la familia y los cuidadores, ya sean cuidadores familiares o sean cuidadores remunerados. Siguiente. ¿Por qué es importante entonces el delirium? Pues porque este mismo nos va a generar una dificultad en la comunicación con el paciente, va a colaborar menos en los tratamientos y en la rehabilitación. Desencadena otras complicaciones y síndromes geriátricos como lo que mencionábamos antes, caídas, úlceras por presión, incontinencia, deterioro funcional, polifarmacia, deterioro cognoscitivo, y aumenta los días de estancia hospitalaria y por tanto los costos. Y per se va a empeorar el pronóstico y aumentar la mortalidad en este grupo etario. Existen muchísimas teorías del por qué se origina el delirium. No es como el motivo de esta charla, pero vamos a hablar un poquitito nada más de aquellas que son como las más comunes dentro de la literatura, ¿no? Existe la primera teoría, que es la teoría de los neurotransmisores, en donde se propone que hay una alteración en las concentraciones de ciertos transmisores relacionados con el tálamo, con la corteza prefrontal, por los ganglios basales. Estos neurotransmisores mayormente involucrados pues son la dopamina y la acetilcolina, y están ampliamente descrito que la acetilcolina regula pues funciones como es el ciclo del sueño, la vigilia, la atención, el aprendizaje, la memoria, ¿no? Y la dopamina pues está íntimamente relacionada con los procesos de aprendizaje, de pensamiento y de control de movimiento. Por lo tanto, las alteraciones de estas moléculas juegan un papel muy importante en el cuadro clínico del delirium. Cuando nosotros tenemos un paciente con una disregulación de estos neurotransmisores, por eso nos vamos a poder dar cuenta de la presentación que se tiene dentro de la enfermedad. Pero también existen otros neurotransmisores u otras rutas bioquímicas a nivel cerebral que pueden estar involucradas, como puede ser la noradrenalina, la serotonina, el GABA, la histamina, el glutamato, ¿no? Esa es la teoría pues más común dentro de la fisiopatogenia del delirium que conocemos, pero existen también otras teorías como es la teoría inflamatoria. En nos hablan del estado de estrés que puede ser producido por dolor o por un daño tisular, que es capaz de condicionar la liberación de moléculas inflamatorias, ¿no? Interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera. Y que estas moléculas van a ser capaces de alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, van a alterarme la producción o van a producir una disfunción en la síntesis y liberación de los neurotransmisores. Si nosotros nos damos cuenta, hay un entrelace entre las teorías inflamatoria y de los neurotransmisores.
o la gran mayoría de las teorías que surgen para explicar el origen del delirio, al final recaen en esta disregulación de neurotransmisores varios, pero sobre todo a nivel de acetilcolina, ¿no? Y de la dopamina. Y existe otra teoría de las más importantes que también es la teoría de la deprivación de oxígeno, en donde nos dice que cualquier evento que es capaz de causarnos hipoperfusión cerebral va a producir una disminución en el metabolismo aerobio y esto pues va a aumentar un gasto energético celular y va a generar la producción de especies reactivas de oxígeno, las cuales van a generar un daño de carácter oxidativo a nivel cerebral y por lo tanto va a disminuir el metabolismo cerebral oxidativo causando una disregulación otra vez en la liberación y en la producción de moléculas cerebrales, o sea, de los neurotransmisores. Las vías, obviamente mayor implicadas vuelven a ser las mismas, ¿no? Las vías de la dopamina y las vías de la acetilcolina. Entonces, quise platicar un poquito acerca de las teorías de la fisiopatología de la presentación del delirio, porque es importante entonces cuidar cómo se están presentando y cómo se están produciendo los neurotransmisores a nivel cerebral, porque estos son los que nos van a dar el origen de la presentación de las manifestaciones clínicas del delirio. Siguiente, por favor. Ok, entonces el delirio se caracteriza porque tiene una naturaleza aguda, o sea, se presenta de un momento a otro, global, es transitorio y es fluctuante. Refleja la vulnerabilidad que caracteriza a un paciente envejecido con una baja reserva fisiológica. El inicio es agudo y esto es importante tenerlo siempre en mente. Es agudo porque con esto podemos hacer la diferencia con otras patologías que ahorita vamos a mencionar. Entonces, los signos más importantes vamos a tener alteración de la atención, de la cognición y del estado de alerta del paciente. Siguiente. Es importante no atribuir muchos de los síntomas o muchas de las presentaciones de la enfermedad al hecho de que de que el adulto ya está viejito, ¿no? Entonces, porque de repente creemos o queremos achacar todo a la vejez y decimos, bueno, eso es normal o no es normal porque está grande y a veces minimizamos algunos síntomas que pueden estarse presentando. Entonces, es importante regresar a entender que las manifestaciones de la enfermedad en el adulto mayor van a ser totalmente diferentes a las manifestaciones que normalmente conocemos en la presentación de las enfermedades con respecto a un adulto joven. Necesitamos hacer un cambio como equipo de salud y empezar a acercarnos más a reconocer qué es propio del envejecimiento, que no es propio del envejecimiento y por lo tanto atender lo que no sea parte del mismo. Nuestras instituciones, incluso nuestras áreas de movilidad dentro de nuestras ciudades no están adaptadas para el manejo real o ofrecerles eh, aquellos aditamentos que puedan cubrir las necesidades del adulto mayor y tenemos que empezar a promover eso, ¿no? Tenemos que empezar a promover que haya espacios dignos y seguros para que esté lo mejor atendido y que tenga un espacio de movilidad seguro el adulto mayor. Y hay que quitarnos esos viejismos, ¿no? Capacitarnos en cuanto a lo que es propio del proceso de envejecimiento para poder reconocer cuando no sea parte de lo mismo. Siguiente. Habíamos mencionado ya algo. Cuando se presenta el delirium, estamos hablando de que el paciente ya no está bien, que su reserva homeostática ya está perdida y que tenemos afectación previa del cerebro. Entonces, es importante que nosotros investiguemos cómo estaba lo basal del desempeño
cerebral o cognitivo antes de la presentación de la enfermedad, porque este será un punto clave para que nosotros podamos dar tratamientos o diseñar un plan de rehabilitación cognoscitiva después de la resolución del cuadro de delirium. Siguiente. Existen factores predisponentes y precipitantes para que se presente delirium. Entre los factores predisponentes vamos a ver que estos son las características sociodemográficas basales que no son modificables y que son condiciones médicas o neurológicas crónicas cuya modificación pues es limitada. Y aquellos factores precipitantes son aquellos trastornos médicos o neurológicos agudos, medicamentos, eventos estresantes, que por lo regular si los quitamos podemos resolver la patología. Entre los factores predisponentes para la presentación del delirium tenemos, ¿me presta la siguiente, doctora, por favor? La edad. La edad, entre más grande es el adulto mayor, pues entonces tenemos mayor riesgo de la presentación. La presencia de síndromes geriátricos como es la fragilidad, como es la sarcopenia, la demencia, y de hecho hay un rubro especial de delirium superpuesto o sobrepuesto a demencia, la multicomorbilidad, la deprivación sensorial, visual, auditiva, una mixta, el estado nutricio, las comorbilidades, las enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurodegenerativas y lo que ya hemos dicho, una capacidad intrínseca disminuida, son factores predisponentes para delirium. Muchas veces poco podemos hacer para que exista una modificación en estos. Vamos a ver ahora cuáles son los factores precipitantes más comunes para la presentación del delirium. Siguiente. Entre los factores precipitantes vamos a encontrar las infecciones, las alteraciones metabólicas, la deshidratación, el ayuno, los desequilibrios hidroelectrolíticos, impactación fecal, retención urinaria, la colocación incluso de sondas para resolver estas retenciones urinarias o la colocación de catéteres dentro del entorno hospitalario, la fiebre o hipotermia, estrés o cambio ambiental. Y aquí es importante darnos cuenta que algo tan pequeño como un cambio de domicilio en un contexto de un paciente con una muy baja reserva homeostática cerebral, puede ese mismo cambio de cuidador, cambio de domicilio, cambio incluso de la distribución de los muebles dentro de su habitación o cambio incluso de la ropa de la cama del paciente con ya un grave pérdida de reserva homeostática cerebral, podría desencadenar incluso un estado de delirio. Las restricciones físicas, la inmovilidad, medicamentos, drogas, la misma polifarmacia, la presencia de dolor, alguna patología cardiovascular, politraumatizados, que tengan alguna cirugía reciente, pero sobre todo, no tanto por la injuria causada por la misma cirugía, sino por el uso de los medicamentos anestésicos, aquellos pacientes sometidos a ventilaciones mecánicas, de restricciones de sueño o de trastornos o inversión de ciclo de sueño-vigilia, trastornos neurológicos como las hemorragias subaracnoideas, como la enfermedad cerebrovascular, la inmovilidad, la misma hospitalización, los estados nutricios inadecuados. O sea, todos ellos son factores que precipitan la presencia de la enfermedad y que aquí sí es labor de nosotros modificarlos para disminuir los desenlaces que ya platicamos. Dentro del ambiente hospitalario, por ejemplo, podemos ejemplificar lo que se hace comúnmente en muchas de las salas de urgencias o incluso de piso. Siguiente, como es el uso de sugestiones gentiles, que nos van a llevar al paciente a, en lugar de tranquilizarlos, a generar mayor agitación o a aumentarle el tiempo de la presentación del delirium, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos indicado incluso o hemos promovido la sujeción gentil de extremidades cuando encontramos a un adulto mayor muy agitado? Pues este tipo de medidas generan mayor presentación del delirium, mayor
persistencia en cuanto a días del mismo o incluso agravamiento del mismo estado, ¿no? Y el utilizar dispositivos como catéteres, el utilizar dispositivos como sondas, también aumentan el riesgo de presentación del delirium. Si nosotros vemos hasta 4.4 veces cuando indicamos una sujeción, o el puro hecho de tener una sonda o catéteres, más del doble de riesgo de la presentación del mismo. Por lo tanto, es importante empezar a evitar estas sujeciones, o si es necesario retiro de catéteres o de sondas, pues sería importante indicarlos. Entre otros factores precipitantes del delirium, siguiente, cualquier medicamento puede desencadenarme la presencia del mismo, especialmente aquellos que tienen un efecto anticolinérgico. Y esto viene a colación de lo que platicábamos hace un momento acerca de las teorías de la fisiopatogenia de la presentación de la enfermedad. Es más frecuente cuando tenemos un paciente con polifarmacia, y dentro de esta polifarmacia, si tenemos algún psicotrópico, esto va a ser mayor detonante. O cuando tenemos deprivación del consumo de algunas sustancias. ¿Cuántos adultos mayores no están acostumbrados al consumo de las benzodiazepinas, y cuando queremos retirarlas, en ocasiones no me hacen esa dosis reducción del medicamento, y entonces resulta que el adulto mayor empieza con síndrome de supresión al retiro de estas sustancias, y pues tenemos un grave problema? Entonces es importante por lo mismo vigilar los medicamentos que indicamos. Cuando es un nuevo medicamento, estar pendientes que ese mismo medicamento no me genere la presencia de este síndrome, o si detenemos algún medicamento, retiramos algún medicamento, también vigilar que esto no propicie la presencia de esta patología. ¿Cuáles serían entonces los fármacos que se asocian con un riesgo para delirium? Siguiente, pues todos aquellos que tengan un efecto a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Estos psicotrópicos. Benzodiazepinas, primer lugar, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, y pues aquí ya hay una paradoja, ¿no? Porque muchas veces el tratamiento que damos, más bien, el medicamento que usamos para ayudarnos en el control de algunos síntomas del delirium, pues son algunos medicamentos antipsicóticos. El uso de anticonvulsivantes, barbitúricos, antiparkinsónicos, antieméticos, principalmente la metoclopramida, anticolinérgicos o antiespasmódicos, como oxibutinina, como tolterodina, que son fármacos sumamente utilizados en esta población. Pero también otros medicamentos que pueden llevar a aumentar el riesgo de la presentación del delirium son los opioides, el alcohol, los bloqueadores H2, los antihistamínicos, los antiarrítmicos, los antibióticos. Las quinolonas juegan un papel importante, los corticosteroides, la presencia de polifarmacia, las reacciones adversas a los medicamentos y los medicamentos potencialmente inapropiados. Entonces, para que nosotros tengamos la presentación de delirium, necesitamos tener un cerebrito con baja reserva homeostática y un insulto. Ajá, ya dijimos, ya hablamos de todos esos que pudieran formar o ser insultos para el cuerpo de un adulto mayor, pero nos vamos a dar cuenta, siguiente, que entre más vulnerable esté el adulto mayor o tenga una peor reserva homeostática cerebral, pues vamos a necesitar un insulto más bajo para que se presente el delirio. Al contrario, si tenemos un adulto mayor, pues robusto, que tiene una buena reserva cerebral, difícilmente vamos a poder generar la presencia de delirium, a menos que estamos hablando de un insulto bastante severo, ¿no? Como podría ser a lo mejor una cirugía corazón abierto, o una cirugía, bueno, una cirugía mayor, una estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí sí es importante, un adulto mayor que está entre mejor esté, menos posibilidad de que presente delirium y que se muestre vulnerable a las complicaciones que este mismo van a desencadenar. Vamos a saltarnos la siguiente, doctora, por favor. No, regrésemela. Pensé que se había colado otra diapositiva. El cuadro clínico del delirium es un cuadro de comienzo agudo, de curso fluctuante. Ojo con esto, comienzo agudo, porque esto va a hacer la diferencia con algunos otros diagnósticos diferenciales. Siguiente, se caracteriza por una incapacidad para mantener la atención.
con alteraciones del nivel de conciencia, con alteraciones de la memoria, con un pensamiento desorganizado. Siguiente, por favor. Desorientado en tiempo, en espacio, con alucinaciones, puede tener ideas delirantes, puede tener alteraciones del ritmo del sueño, de la vigilia. Y es importante porque aquí va a haber evidencias en la historia clínica, en el examen físico o en las pruebas bioquímicas que le realicemos al paciente que me expliquen por qué se está presentando. Siguiente, doctora, por favor. Siguiente. Existen herramientas de cribado que nos pueden ayudar a hacer más fácil este diagnóstico. Una de las principales y muy sencillas y que aparte tiene una sensibilidad bastante elevada y una especificidad también bastante alta, pues es el método del CAM, o el test CAM, donde nos dice que tiene que tener la característica número 1 y 2 presentes para que se encuentran, que se pueden estar sumando a la 3 y 4 y con eso ya nos da el diagnóstico del delirio, ¿no? Es una instauración o un inicio agudo de curso fluctuante. La característica 2 es una alteración de la atención. Si nosotros tenemos estas dos y le sumamos la 3 o la 4, que es un pensamiento desorganizado, una alteración del nivel de conciencia, ya tenemos el diagnóstico del delirio. Y esto lo podemos aplicar en el momento del ingreso del adulto mayor al consultorio, al momento de ingreso a la sala de urgencias, en el traslado a piso. Es decir, podemos aplicarlo en diferentes momentos de la atención. Entonces, nuevamente, es presentación de una instauración de inicio agudo y curso fluctuante con alteración de la atención y se le pueden sumar un pensamiento desorganizado y la alteración del nivel de conciencia. Siguiente. Este puede ser utilizado pues, por varios de los profesionales de la salud y se tiene que realizar, como ya lo mencionaba, en diferentes momentos durante la atención del adulto mayor. Entonces, si ustedes aprenden esto, podrán identificar de forma muy sencilla la presencia de delirium. Bueno, pero ¿qué sigue después de que ya lo diagnosticamos? Siguiente. Bueno, ahí está la parte fácil. Yo ya sé que mi paciente tiene delirium. Bueno, pero ¿qué voy a hacer con eso? Primero entender que el estado del delirium es desencadenado por alguna otra patología. Es decir, que mi responsabilidad será buscar cuál es el motivo que me llevó a que ese cerebro empezara a presentar estas manifestaciones clínicas, porque dijimos que en muchas o gran parte de las ocasiones el delirium corresponde a una manifestación inespecífica de la enfermedad. Y si yo doy tratamiento a la causa que me originó el delirium tendrá que corregir sola. Sí es importante que nosotros, una vez identifiquemos el estado de delirium, investiguemos cómo estaba el estado basal del paciente, es decir, cómo estaba el estado funcional premórbido al evento que se está presentando y cómo se fue la presentación de los hechos para poder establecer desde ya un programa de rehabilitación cognitiva para este paciente una vez corregido este estado mórbido. Hay que identificar todos los factores predisponentes y precipitantes y también hay que darnos la oportunidad si tenemos duda de poderlo considerar como un diagnóstico diferencial. Dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar las siguientes patologías. Siguiente, doctora, por favor. La demencia, el síndrome del atardecer, que es muy común que se presente en los pacientes con demencia, que es un aumento de los síntomas conductuales cuando empieza a oscurecer o cuando se empieza a ocultar el sol. Entonces empiezan a presentar mayor cantidad de síntomas conductuales y en este momento puede confundirse con la presencia de un delirium superpuesto a demencia. La caticia, el uso de antipsicóticos o sedantes como las benzodiazepinas, un estado posital, abatimiento funcional, que el abatimiento funcional en geriatría es muy fácil de identificar porque simplemente es que el adulto mayor deja de hacer lo que normalmente estaba haciendo. Estados psicóticos como manía, esquizofrenia, un pseudodelirium, psicosis de Korsakoff,
depresión psicótica, alteraciones paradójicas al uso de los antipsicóticos, alteraciones agudas por alcohol, trastornos delirantes. La realidad es que es fácil identificar el delirium porque las manifestaciones clínicas, de acuerdo a lo que vimos ahorita con el CAM, hacen que este diagnóstico sea sumamente sencillo. Vamos a ver una tablita en donde viene un diagnóstico diferencial con las causas más comunes de confusión, por decirlo así. Pero si nosotros observamos de forma atenta a esta tabla, nos vamos a dar cuenta que no comparten tantas características similares y que es fácil entonces reconocer cuándo estamos hablando de un estado de demencia, cuándo estamos hablando de una patología depresiva, cuándo estamos hablando de una psicosis aguda, a diferencia de un delirium. Siguiente. Entonces, el delirium, ya dijimos, tiene un comienzo agudo en horas o en días. El curso del tiempo pues va a ser creciente y menguante, con una tensión disminuida, con un estado de conciencia alterado que puede estar fluctuando entre estar hiperalerta o hiperactivo o estar letárgico. Dentro de la memoria, pues va a estar alterada, la conversación va a ser una conversación incoherente, desorganizada, puede tener ilusiones, puede tener alucinaciones, y esto de forma muy común, y tiene una etiología orgánica que lo puede explicar. Si nosotros comparamos a lo mejor con la que nos podríamos, o que podría haber mayor confusión, son las demencias. Sin embargo, el comienzo de una demencia siempre es un comienzo muy insidioso, lleva meses la presentación de la enfermedad. Este, es continuo, o sea, mantiene la presentación a lo largo del tiempo y va en empeoramiento. La atención al principio puede estar intacta, y ya cuando estamos en etapas más avanzadas de la enfermedad es cuando empezamos a tener problemas de atención. El nivel de conciencia en las demencias normalmente está normal hasta que estamos en una etapa avanzada de la enfermedad. Lo que a lo mejor podría aquí meternos dudas, pues puede ser la memoria, en donde aquí sí va a estar alteradas, pero pues podríamos hacer la diferenciación entre el tipo de memoria que está alterado en el momento de la presentación. En cuanto a la conversación, en el caso de las demencias, tenemos afasias, anomias, sí es común tener ilusiones, tener alucinaciones, y pues tenemos igual, ¿no?, una etiología orgánica bien definida. Ya es un poquito más complejo que pudiera haber confusión entre depresión y de psicosis, pero sería importante que tuvieran un poquito de tiempo para revisar bien esta tabla y darse cuenta que no es difícil darnos cuenta cuando se trata de un estado de delirio. Existen diferentes tipos de delirium de acuerdo a la presentación de las manifestaciones clínicas. Entre los más comunes, o los que nosotros hemos observado, cualquiera de nosotros en el área de trabajo, pues es el delirium hiperactivo, el delirium hipoactivo, y en algunos otros clasificaciones se describe un delirium mixto o un delirium, a veces un delirium sindromático. Siguiente, por favor, doctora. Dentro del delirium hiperactivo, pues es el clásico adulto mayor que se encuentra muy agitado, que se vuelve grosero, que golpea medio mundo, que se descanaliza, que se jala la sonda, que alucina, o sea, que está bastante hiperactivo, como dice el nombre. Y a este es el adulto mayor que más se le hace caso, porque si el abuelito molesta, entonces tenemos que calmarlo, ¿no? Este es el más diagnosticado, sin embargo, ese es el más benigno dentro de la presentación del delirium. ¿Y por qué es más benigno? Porque es al que más se le pone atención. El problema es cuando la presentación es un delirium hipoactivo, en donde el adulto mayor, la mayor parte del tiempo, se puede pasar durmiendo días. Y si no molesta, pues no le hacemos caso, ¿no? Porque, pues está bien, el abuelito está durmiendo. Entonces, ese es el delirium que pasa de largo y que muchas veces puede llegar al estado de mortalidad, y que nunca supimos la causa del por qué, pues porque no lo pensamos, no consideramos que este abuelito que estaba dormido estuviera pasando por un estado de injuria bastante severo, que lo que nos lleve,
que llevó a la presencia de un estado de hipoactividad por dominación de neurotransmisores depresores. Entonces, este delirium, el delirio hipoactivo, es el delirio más grave y mayor asociado con mortalidad en el adulto mayor. Cuando hay una fluctuación entre estados de hiperactividad y de hipoactividad, ahí hablamos de un delirium mixto. Gran parte de los deliriums hiperactivos generalmente o muchas veces o gran parte de las veces migran a la presentación de hipoactividad. Y tenemos otro tipo de delirium descrito en algunas publicaciones, como es un delirium subsindromático, que es un delirium que no cumple las características de presentación de ambos, o sea, no las cumple al 100%. Por eso se dice que es subsindromático. Ahora, dentro del tratamiento, no se debe dar tratamiento al delirium a menos que se trate de un delirium hiperactivo con un estado de agitación tan severo que ponga en riesgo la seguridad tanto del paciente como de su entorno. Siguiente, por favor. Entonces, ojo, el delirium como tal, al síndrome o a la patología como tal, no se le da un tratamiento, se debe de tratar el motivo del por qué se presentó este delirium. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar cuál fue el origen o la génesis del por qué se presentó esta manifestación clínica, o sea, delirium, y dar tratamiento a eso. Cuando uno establece tratamiento para la patología que originó el delirium se va a corregir. Vuelvo a insistir solamente en caso de que el paciente tuviera una agitación bastante severa, pues vamos a auxiliarnos con algunos medicamentos que son los antipsicóticos para ayudarnos a controlar la crisis de hiperactividad y que nos permita el poder estar, el poder ya tener en un entorno seguro al paciente en lo que nosotros buscamos y establecemos tratamiento para la causa que originó el mismo. Entonces, aquí vamos a mencionar que hay medicamentos antipsicóticos que generalmente utilizamos para el tratamiento de los mismos, como puede ser haloperidol, como puede ser olanzapina, como puede ser quetiapina, como puede ser risperidona, pero que si nosotros revisamos los artículos, pues el uso del haloperidol no me va a disminuir ni la duración de los días de delirium, ni los días de ventilación mecánica, ni se va a asociar a menor mortalidad del adulto mayor. Si nos vamos, por ejemplo, en caso de los antipsicóticos atípicos, siguiente, por favor, doctora. Igual, no se encontró ninguna asociación con menor días de presentación de la enfermedad, ni menores días de asistencia mecánica si se requerían, tampoco disminuyó la mortalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos antipsicóticos lo único que nos van a ayudar o nos van a servir es para disminuir el estado de agitación para que el adulto mayor no provoque más daño, no se provoque más daño o no provoque más daño a los que lo están cuidando, pero no es la panacea, no va a resolver nada. Entre los medicamentos que damos, la siguiente doctora, para disminuir esta agitación, encontramos el haloperidol a dosis de 0.5 miligramos intravenoso o intramuscular, o también lo podemos dar de vía oral. Solamente es importante recordar que el haloperidol es un medicamento que puede tener eventos, síntomas o reacciones adversas al medicamento, como acaticia, como disinesias, como prolongación del segmento QT, entonces, o es proarritmogénico. Entonces, es importante tener o recordar los efectos secundarios que pueden provocar estos mismos medicamentos. En el caso de la quetiapina, dosis muy bajitas de hasta 12.5 miligramos pueden ayudarnos a disminuir la agitación. Y hay que recordar, bueno, en cualquier adulto mayor, las dosis que se inician siempre van a ser dosis muy bajas para irlas aumentando. En el caso de la olanzapina, siguiente, dosis de 2.5 miligramos por vía intramuscular, pero no debemos de exceder las dosis. Es un medicamento que puede aumentarnos el colesterol, los triglicéridos, la glucosa en los adultos mayores, y es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de la risperidona, con dosis desde 0.25 miligramos cada 12 horas, ya sea por vía oral o vía intramuscular, podrían ayudarnos, siguiente, a la disminución de la agitación.
Siguiente, por favor. Hay que mencionar algo muy importante. Dentro de las opciones terapéuticas no existen las benzodiazepinas. No hay que dar o no hay que administrar benzodiazepinas en ningún momento a un adulto mayor, pero menos en delirium. Estos medicamentos no le van a ayudar, al contrario, van a generar mayor deterioro positivo. Entonces es importante que benzodiazepinas no me vayan a utilizar como parte de las líneas de medicamentos para disminución de los síntomas de agitación. Siguiente, doctora, por favor. Vámonos con la última diapositiva, siguiente. ¿Qué ideas entonces me tendría yo que llevar a casa acerca de esta patología? Pues que el delirium es una condición grave, mata a los adultos mayores, es frecuente, multifactorial, no las estamos diagnosticando, no la estamos por lo tanto tratando. Y lo peor es que es una patología que es prevenible, que es reversible y que si nosotros la identificamos, pues vamos a salvar muchas vidas de los adultos mayores y también podríamos ofrecer mejor calidad de vida y de cuidados por parte de nuestros cuidadores. Representa un problema de salud pública bastante importante, es detonador o presentador de otros síndromes geriátricos o se viene a sumar a mayor gravedad dentro de los síndromes geriátricos. Tiene una presentación clínica pues diversa y fluctuante. Está asociado a deterioro funcional y sobre todo es un indicador de la calidad de atención que le estamos dando al adulto mayor. Entonces, es importante reconocerlo, diagnosticarlo y tratarlo. Y recordar que el tratamiento no es en sí de la presentación del delirium, el tratamiento va de la mano a la patología que llevó a la presentación de delirium y que los medicamentos antipsicóticos solamente juegan el papel de controladores o que nos ayudan a disminuir la presentación de la agitación. Por lo tanto, delirium hipoactivo no se trata, no se le da ningún tipo de fármaco. Tenemos la obligación de buscar la causa del por qué se está presentando el delirium para que nosotros podamos darle atención al adulto mayor. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, doctora, agradecemos su participación el día de hoy. No sé si alguno de los ponentes, perdón, de los colegiados tenga alguna duda para que nos la pueda escribir en el chat y la doctora nos pueda hacer favor de responderla, por favor. Como mencionó la doctora, el tema de delirium, pues realmente es un tema muy importante, también principalmente porque cada vez son más los adultos mayores en cuanto a la población y pues debemos de también saber identificarlo para poder darle un tratamiento y no y mejorar la situación del paciente en lugar de perjudicarlo. Hay diferentes felicitaciones, doctora, en el chat, la doctora Elisa Rosalinda, la doctora María Angelita López, la doctora Ana Carolina Garay, nos la felicitan por la excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. Y bueno, al parecer ahorita no hay ninguna duda. Eh, bueno, ya surgieron algunas, doctora. No sé si nos puede apoyar contestándolas. Menciona el doctor Héctor Manuel Martínez Ruiz. Gracias, doctora. ¿Hay alguna alternativa a los pacientes que usan anticolinérgicos para incontinencia urinaria en pacientes frágiles? Creo que tenía apagado mi micrófono. No existen como tal diferentes alternativas de tratamiento. Aquí lo que hay que cuidar es la dosificación, la periodicidad y tener en cuenta las condiciones de cada paciente en forma individual. O sea, no quiere decir que el uso de ciertos medicamentos en todos los pacientes adultos mayores nos va a llevar a la presentación de delirio. Quiere decir que entonces yo debo de elegir el medicamento correcto a la dosis correcta en el paciente correcto. Para que yo pueda prescribir un medicamento
y disminuir la posibilidad de la presentación de un efecto secundario al mismo, tendría que empezar con dosis muy bajas e ir ponderándolas para disminuir el riesgo de la presentación. Cuando estamos hablando del contexto o del entorno de un paciente con datos de fragilidad, todo va a estar modificado. Entonces, utilizar las dosis de entrada muy bajitas, doctor, e ir viendo la evolución clínica del paciente. Si usted hace eso, es más complicado que vayamos a tener efectos secundarios indeseables. A veces no se lleva a las dosis normalmente señaladas en las posologías de la enfermedad, sino nos quedamos con dosis muy pequeñas o muy bajitas para disminuir el riesgo, pero que tienen efectos, si bien no los totales que buscamos en algún paciente, sí vamos a tener alguna respuesta terapéutica. No sé si contesté con esto su pregunta. Doctor Héctor Manuel, no sé si la doctora respondió su pregunta. Comenta el doctor que sí, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias. Ay, igual hay una felicitación por la doctora Nelly Ángeles Posadas. Igual gracias por compartir sus conocimientos de forma tan didáctica. Y el doctor Josué Adolfo Salas pregunta, ¿existe alguna terapéutica farmacológica de primer nivel en lo que el paciente llega a geriatría para su manejo? Pues los medicamentos que menciona son de transcripción. Ok, como mencionamos, doctor, el paciente no va a requerir medicamento si usted ya identificó la causa del por qué se originó el delirio. O sea, los medicamentos se dejan o se reservan únicamente para este paciente que entró a un estado de agitación de forma bastante florida, por decirlo así, pero ese paciente no lo manejamos de forma rutinaria en el consultorio, ese se va al servicio de urgencias. Pero aquí lo importante es el mensaje que queremos hacer llegar, que es que el medicamento queda como última opción. Lo que tenemos que hacer primero es identificar cuál fue el origen de ese delirio. Si el paciente tiene un delirio hiperactivo o hipoactivo, es por qué llegó a este estado de morbidez. Trae una infección de vías urinarias, presenta un estado de neumonía en ese momento, tiene una infección gastrointestinal, tuvo diarrea, esta diarrea llevó a un desequilibrio hidroelectrolítico, está bien hidratado, está alimentado, no tiene hipoglucemia, está con dolor, que son los que nos van a originar la presentación de la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería la terapéutica farmacológica a utilizar? Es identificar primero qué patología es la que derivó al delirium para que usted pueda iniciar tratamiento y seguramente con eso su paciente va a mejorar. Entonces, dejen el medicamento de la crisis de hiperactividad para manejo de uso exclusivo cuando no logro encontrar el por qué y mi paciente se está lastimando. Si yo no puedo resolver la causa, entonces el paciente no debe seguir en el consultorio, tiene que ser enviado a la sala de valoración de urgencias. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Bueno, doctora, agradecemos su participación el día de hoy. Al parecer, pues, ya esperamos seguirla teniendo con nosotros en próximas sesiones. Ya me pondré en contacto con usted y bueno, le haremos llegar su constancia de participación por Gracias, parte del doctor. Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar ASOME 21. Entonces, bueno, Gracias. está proyectada pues el reconocimiento a la doctora Saraí Cornejo Valderrabano por la presentación del día de hoy con el tema de delirium, doctora. Muchas Muchas gracias. gracias y yo encantada, ¿eh? Muchas gracias, doctora. Igual estaré en contacto con usted. Que tenga Gracias, excelente. hasta luego.